Habrán visto que la charla anterior la di por Sergio, por mi consultora. Lo que voy haciendo es repartir las charlas que doy en distintos lugares para que vean para que la gente que está afuera, sobre todo, vea el trabajo que se hace en las universidades. Participo en UTN de acá también, participo, bueno, en este congreso, soy profesor de UBA, como dijo Raúl. Entonces, bueno, así como esta la vamos a dar, eh, como la doy con el formato de UVA, la próxima la vamos a dar con el formato de INTI, que es la de mañana de BGA. Bueno, para los que no me conocen, ya la presentación de Raúl estuvo perfecta, es exactamente lo que leen acá, es lo que Raúl presentó. Vamos a... eh, eh, Mi consultora hace un montón de capacitaciones. Así como hace principio básico, hace SMD, hace BGA, también hace el rebolling en BGA, también hace problemática libre de plomo como armado de placas electrónicas para equipamiento y montaje o para línea de producción. Eso le puede servir o ser de utilidad a todos los que integran los que participan de este seminario y son de empresas y sus empresarios pueden llegar a necesitar ese tipo de charla. Lo cuento acá porque ya SMD es un poquito más avanzado que principios básicos de soldadura. Bien, arrancamos SMD. SMT y SMD. Algunos nombran SMT, algunos nombramos SMD, algunos nombramos de repente uno o de repente el otro. Bueno, son, si bien indica lo mismo, la T es de tecnología y la D es de device, de dispositivo. O sea que si habláramos académicamente, cuando nos referimos al componente específicamente, deberíamos decir SMD, Surf Montage Device, y cuando nos referimos a todo el mundo del montaje en superficie, deberíamos referirnos a la tecnología y hablarlo sobre la tecnología. Lo cuento porque parece una tontería, pero realmente algunas veces es bueno hablar con la propiedad exacta de ese tema. Bueno, cuando hablamos de montaje superficial, me pasó a mí en los comienzos, es un ahogo agarrar un libro de montaje superficial, agarrar una placa con 1600 componentes entre top y bottom, top la parte de arriba, bottom la parte de abajo, una computadora como las del Conectar Igualdad o las que motherboard que podemos tener en casa. Y lo miro y digo, ¿cómo arranco con esto? ¿Cómo lo trato de identificar? Entonces yo digo, limpiemos todo lo que veamos con dos laterales, dos componentes, como este caso, dos laterales, dos componentes, entran dentro de la terminología del rubro llamada chipset. ¿Eh? Resistencias, capacitores, diodos simples, porque hay diodos que ingresan en la categoría de tres patas, por ejemplo. MELF, QMELF, DO, etcétera, 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 nombres que se le dan de acuerdo a la vertiente, si es Europa, si es Asia, si es Estados Unidos, de acuerdo a si viene de norma GDEC o EIAG, de acuerdo a qué parte de IPC o de dónde nacieron o se arrancaron en China y después se hicieron popular en Alemania, por ejemplo. No dejan de ser distintas letras o números que se anteponen o posponen a algo tan simple como una resistencia y un capacitor. Lo fundamental, dos laterales, dos contactos. Ya con eso empezamos a limpiar la placa. Dos laterales, varios contactos. Vamos a la segunda regla. Bueno, ya el transistor en THT, en inserción, tenía tres patitas. ¿Recuerdan? Hagamos memoria, cápsula TO92, tres patitas, recuerdan, BC337, emisor base colector, si lo miraba de frente y con el corte mirándome hacia mí. Los más jovencitos capaz que ni lo vieron, los más viejitos sí lo vimos. Entonces eso en el montaje superficial se llama SOT, Small Outline
transistor, que es esta figurita. Emisor, base y el colector es la patita 3, la patita de adelante, la que está sola. Hay transistores, como es chiquitito, BC337 sería, el BC547, por ejemplo, sería un BC847 en la jerga del montaje en superficie, que sería así de chiquitito con 3 patitas. Cuando encuentro que una patita de las 3 es más grande, generalmente voy a encontrar que la patita señalada como 3 o la que está solo es grande, o algunas veces doble. ¿Para qué? Para disipar temperatura, porque estos son entre 150 y 300 milivatios. Si le ponemos 400 milivatios o medio vatio, ya pobrecito, trinarían de temperatura, entonces no tengo disipador como antes, tornillito, aletita, esto disipa sobre la superficie del pad. Cuando encuentro 2, estoy obrando de disipador. Eso sería el transistor. Y el circuito integrado es muy simple. SOIC es Small Outline, hacia los costados, Interior Circuit. ¿Cómo distingo el circuito integrado? Muy simple. ¿Se acuerdan del DIP o DIL, Dual Inline? 2x4, 2x7, 2x8 y hasta 2x20. Bueno, aquí tenemos lo mismo. SOIC 8, 14, 16, con el tema que vamos a ir un poco más largo que 20, vamos a llegar hasta 40 y vamos a cambiar los pasos, la distancia entre pasos de la pata 1 a la pata 2 y adyacentes, y se hace más pubulosa la tecnología. Hasta ahí, comparable con los que venimos de la inserción, y de golpe la vida nos empieza a poner esta nueva tecnología llamada montaje en superficie. Pero nos agrega un condimento: 4 laterales. No teníamos 4 laterales en el Trujol, en la inserción. Acá se llama LCC, Lead Chip Carrier, o más conocido como PLCC, el que tiene 4 laterales en patas J, metidas hacia adentro. Formato 1, formato 2, formato 3. Este PLCC, así como lo vende suavecito y de tranquilito, fue dejando de tener patas J y duras para tener solamente patas L, como lo que ven acá. Ya no la podía tocar tanto como la tocaba acá. Y de golpe empezó a dejar los laterales y se empezó a complicar de una manera que les voy a ir contando paso a paso, hasta que algunos salieron de la tecnología del montaje en superficie con patas convencionales para pasar a tener contactos sobre pista, como el QFN, que entra dentro de la tecnología VGA o GA, porque ya no tengo forma de tocarlo, de soldarlo, porque están por abajo del componente, que lo vamos a ver en tecnología VGA en el día de mañana. Y por último, y en la cuarta línea, la niña bonita, el QFP o Quad Flat Pack, patas planas o ala de gaviota, que se lleva todos los premios en lo que es la tecnología del montaje de superficie. Cuando leen P, C o M, podemos leer generalmente plástico, cerámico o metálico. Cuando hablamos de plástico, hablamos de uso comercial. Cuando hablamos de cerámico, hablamos de industrial. Y cuando hablamos de metálico, hablamos de militar. Lo que lo va a diferenciar entre uno y otro es el rango de temperatura, que se va a ir ampliando cada vez más de acuerdo a sea industrial o militar. Lo mismo va a pasar en el QFP, y se le adiciona la letra T porque el QFP tenía una altura determinada y se logró bajar esa altura, entonces el TQFP es de zinc debajo. He contado, si tuviera que decirles groseramente, todo el montaje superficial en este pequeño slide. Ahora lo que vamos a ir es tratando de desmembrar puntito por puntito, sin ahondar en demasía. Lo primero que hablamos es del chipset de una resistencia.
Y cuando hablamos de la resistencia, hablamos de un número. Entonces, a cualquiera de ustedes le diría, ¿escucharon hablar de 0805? Y los invito, los que vienen de la charla anterior, ya me conocen, a mí me súper agrada que abran el micrófono y que participen. ¿Alguno escuchó hablar de 0805? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Perfecto, acá hablamos de Sí. 0805, pero vamos a dar a entender de qué hablamos cuando hablamos de 0805, porque te dicen fríamente 0805, pero nadie te dice que es largo por el ancho, por ejemplo. Y mucho menos te dicen que se trata de 0.08 de pulgada por 0.05 de pulgada, porque legendariamente todo era imperial. No hemos criado con imperial y ahora no, ahora agarramos manuales en milímetros. Entonces ahora vienen pequeñas trampitas, que no son trampitas, son solamente el hecho de la vida en sí misma, que me llevan a, no sé, está Nicolás. Nicolás, estabas en la charla anterior, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, entonces te uso como referente, Nicolás, de paso. No hay problema. Entonces, aquí viene el tema de que yo digo, una resistencia de un K0805, le voy a llamar a Nicolás, que seguro tiene Nico, tenés una resistencia de un K de 0805, y Nicolás me dice, pero escúchame, Sergio, si no tengo un K de 0805, ¿para qué vivo, no? Un K. ¿Quién no tiene una resistencia de un K? Bueno, listo, fíjate, abre su cajoncito y me dice, che, Sergio, pero ¿sabes que a mí no me dice 0805? Ahí me dice 2012. Uy, digo. Pero otra vez sopa. Bueno, gracias, Nicolás, igualmente. Lo llamo Raúl, digo, porque Raúl me estuvo asistiendo en todo el Congreso. Digo, Raúl, vos tenés una resistencia a 0805 de un K, pero Sergio, me dice, si en la facultad no tenemos un K, ¿para qué existimos? Y le digo, tenés razón. Abre su cajoncito y me dice, ¿sabés que a mí me dice MELF? Pero la pucha, digo, no hacemos de 2 1 hoy. Bueno, listo. Gracias, Raúl. Y resulta que los tres estamos hablando de lo mismo. Entonces, 0,805 en pulgada, si lo pasamos a métrica, sería multiplicarlo por 25.4. Entonces, lo que me daría es 2 milímetros por 1,27. En definitiva, para la norma es 2012. O sea que 0,805 es lo mismo que 2012. O sea que me servía lo de Nicolás, ¿no? Pero claro, ni Nicolás lo sabía, ni yo lo sabía. Entonces ahora, atento a cuando voy a reponer el producto, porque en lo que era el inserción, la pata más larga, la corto más chica, la corto más larga, la doblo para aquí, la doblo para allá o la pongo parada. Aquí hay dos pads, ni se agrandan ni se achican. Lo pongo en agua y no encoge, o sea, si le pifié, en términos lunfardos, si le pifié, no sirvió más. Entonces, cuidado, pero ahora ya las grandes empresas, llámese DigiKey, Mouser, cuando vamos a reponer, o las compañías de acá, ya te dicen, guarda 2012, lo mismo que 0805, pero hasta hace 2 añitos atrás no existía. La idea de esto, ¿cuál es? Atento, ojos abiertos, porque si me equivoco no tengo escapatoria. Bien, seguimos con chipset y hablando de resistencias. Bueno, entonces acá entra a tallar el grupo de los diseñadores, los que dicen, tengo una plaqueta de inserción, la voy a bajar a menos de la mitad del tamaño, excelente decisión, me va a costar menos de la mitad el circuito impreso, excelente decisión, y la soldadura en un horno en productos rápidos va a ser muchísimo más rápido porque es automatizada con pick and place, también con menores costos y mayores producciones, excelente decisión. Hasta el momento, lo único que hacemos es aplaudirnos de una decisión tomada. Ahora, si vamos a desarrollar, miniaturizar, hay que tener un poquito de cuidado. Porque la miniaturización también hace que a la cápsula, en relación a una disipación, 100 milivatios,
1/4 de vatio, medio vatio. Nosotros en la resistencia común era fácil. Nicolás, pasámela de medio vatio, pasámela de 1 vatio. Hasta si se equivocaba, yo le decía, Nicolás, esto no es de 1 vatio. Me equivoqué y me daba una más grande. Acá no. ¿Qué puede ocurrir si no tengo en cuenta la miniaturización respecto de la potencia? Puede ser que la resistencia caliente de tal manera que no se queme, porque son de mucho mejor calidad, pero que calienten sus terminales de tal manera que se termine desoldando. Entonces estaría teniendo una resistencia autodesoldable, ¿no? Y bueno, y acá ya entran a tallar otros temas, que es, a ver, ¿para qué la vamos a hacer a la placa en SMD? ¿Va a ser un prototipo? Va a salir caro. ¿Voy a hacer producción? ¿Cuántas placas vendía en inserción? 500, 1000 placas. Bien, muy bien. ¿Vamos a hacer SMD? Excelente. ¿Por qué? Porque también voy a tener que invertir, porque un tape al reel de una resistencia, de un capacitor, y le voy a mostrar un tape al reel, viene de no menos de 3000 a 5000 unidades. ¿Está? Esto ya le queda poquito, pero esto viene lleno, ¿eh? De 3 a 5000 unidades. Ya no la agarro fácilmente con la mano. Ya no la miro fácilmente con los ojos. Ya empiezo a pensar si no tengo que ir al oculista. Y ya digo, a ver, Mercado Libre, ¿dónde hay lupitas? ¿Esta me sirve? ¿Habrá alguna mejor? Entonces digo 0805, bien. Entonces vengo, agarro la Bruselas y digo, agarré la Bruselas. Oiga, la Bruselas es más grande que el componente. Entonces empiezo a tener cuidados, ¿no? Cuidados y problemas, anexos, colaterales, que no me los imaginaba. Pues bien, lo tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Y empiezo a ver cómo puede ser que una resistencia o un capacitor 0805 de 100 ohms o de 100 picofaradio en una marca valga milésimas de dólar, centésimas de dólar, en alguna marca valga medio dólar y en algunas otras marcas valga más de $1. Pero si estamos hablando de un resistor de 100 picofaradio o de un capacitor o un resistor de 100 ohms. Bueno, aquí vienen los temas que vamos a desarrollar a continuación. Hoy el mundo está parado, Argentina está parada en 0603, con tendencia a 0402, pero no todas las compañías de electrónica de plaza tienen stock de 0402. Pero yo calculo que en los próximos años lo van a tener. Pero no todos los armadores pueden poner 0402, no tienen máquinas al respecto. Pero la tendencia en el mundo sigue ir a 0201. Entonces, si 0805 era 2 milímetros por 1,2, 1,27, 0603 estamos hablando de 1,5 milímetros por 3/4 de milímetro, ¿no? Y 0402 estamos hablando de 1 milímetro por medio milímetro. Por eso yo me canso de regalar reglas, reglitas que hice hacer por gentileza de la gente de Mayer Circuito Impreso en Imperial y en métrica, porque le digo, midan, agarren 1 milímetro y traten de señalarme o de dibujarme medio milímetro, o 1 milímetro por medio, o 0,201 medio por 1/4 de milímetro. Ya se hace imposible. Difícil, se hace difícil para ustedes. Un prototipo de estas condiciones casi imposible de hacer. Y un armador, hola, Nicolás, vos sos mi armador de confianza de toda la vida. Vos me armaste las placas de inserción, pero vos tenés máquina para SMD. Sí, Sergio, tengo. Bueno, ¿cuál es tu nivel? ¿Hasta dónde llegás? Mira, Sergio, no me des más de 0603 porque mis máquinas no lo aceptan. Bueno, Nicolás, mira, lamentablemente no lo voy a poder hacer, o sí lo voy a poder hacer con vos, o Nicolás me va a decir, mira, Sergio, ya la cantidad de consultas que tengo es tan grande que voy a hacer una inversión y voy a comprar una máquina en relación. O sea que
aparte ahora del componente, del diseño, del prototipo, buscar el armador que tenga el elemento, la máquina para poner. Bueno, ¿dónde termina esto? En el año 2009, ¿saben? 2024 estamos, ¿eh? En el 2009 aparece 01005, que estábamos hablando de 0,4 por 0,2. Y fíjense en que en el mismo tape and reel ya no entran 5.000, pueden poner 10.000, 20.000, 40.000. Entonces, tengo que tener volumen para usar esto, ¿eh? De lo contrario, no lo podría usar. Entonces, ¿cuántos armadores en Argentina tienen la posibilidad de poner 01005? Y la verdad que 3 o 4. Y sí, puede ser que haya 2 más que puedan, pero 3 o 4 te lo garantizan. Ya la cosa se complica un poquitito, ¿no? Bien, volviendo a 2 laterales o varios contactos, solamente para mostrarle hay una enorme cantidad, aparte del SOIC, aparte del SSOP, la cantidad y diversidad de componentes que hay de lo que era el DIP pasado al SMD, pasado al VGA o pasado al CPGA, que es esto, que sería el micro que llevan las PC que va en el socket 7. O sea, es grande el mundo del SMD, es muy grande. Hoy, las figuritas difíciles para trabajar, pero con mayor influencia, está en los QFN, en los VGA y en los QFP de mucha cantidad de patitas. Si hablamos de 4 laterales clásicos, PLCC y QFP, yo les decía que la reina de esto era el QFP. ¿Por qué? Porque si nosotros cambiamos el pitch, el paso, en 1 milímetro ponemos 80 contactos. Digamos que en el mismo cuadrado o en el mismo rectángulo hay algunos cuadrados, algunos rectángulos dentro de la línea, pero en definitiva conservan la misma cantidad de centímetros cuadrados. En el mismo, digamos que a esta misma figura, si el pitch, el paso es de 1 milímetro, yo pongo 80 contactos. Si pongo el paso en 0,8, pongo 100 contactos, 100 pines. Si el paso es de 0,65, pongo 160 contactos. Y si el paso es de 0,5, pongo 208 contactos. Digo, paremos de contar porque nos agarra un chucho de frío en lo que podemos hacer solamente variando el pitch. Entonces, les voy a contar algo. 2 cosas les voy a contar. La primera es contarle qué va a pasar mañana con VGA. Y digo, no es que estemos vendiendo en el Congreso la charla de VGA, pero la realidad es cuando me convoca Paraná, que les digo a los que recién se incorporan que no es la primera vez que participo de Paraná, tengo premios, regalos, he sido hasta jurado de robótica en la Universidad Tecnológica de Paraná, le tengo un aprecio enorme, tengo amigos allá. Lo primero es que hemos subido una cuesta, venimos del principio básico de soldadura, ahora pasamos por SMD y mañana vamos a terminar con VGA, es decir, que vemos el espectro completo de lo que nos pasa en la tecnología y en el campo, en el rubro semiconductores, componentes y ensamble de placas electrónicas. Entonces, los que vienen siguiendo esto, si siguen a VGA, bueno, realmente van a estar contentos con terminar este círculo. Y otra cosa que me pasa es una parte graciosa tal vez, yo, claro, métrica y imperial y métrica,
obligado por la circunstancia, aprender a entender, aprender a entender. Hasta que de repente me convoca una fábrica de circuito impreso para armar una planta de prototipado de ensamble de placas electrónicas. Y yo cada vez que yo decía, necesito una placa para ensayo de 1 milímetro de pitch, me aparecía uno y me decía, ya te preparé las placas en 40 mils. Yo decía, ¿40 mils? Yo pedí 1 milímetro. 40 milímetros de pulgada, 40 mils. Así se habla en la jerga del circuito impreso. Entonces me tuve que hacer una tablita parecida a la que ustedes ven acá para saber que .5 eran 20 mils, que 1 milímetro eran 40 mils, y después ir sacando la diferencia y meterme en la cabeza una tercera columna. Bueno, hasta aquí la anécdota, digamos, no sería demasiado risueña. No sería si hace 2 años me convoca el INTI para un laboratorio de micronanoelectrónica y cuando voy a ver a los compañeros de trabajo dentro de las áreas, voy empoderado tratando de hablar en milímetros, en mils, en imperial y en métrica, contento como perro con 2 colas. ¿Y qué me dicen allá? Me hablan de, esto tiene 120 micrones, esto tiene 150 micrones. Y la verdad que me desmantelaron por completo. Ahora tengo un cuarto cuadradito, una cuarta columna, que me dice a cuánto equivalen 120 micrones. Por ejemplo, pregunto, ¿a cuánto es 120 micrones en milímetros? No, 0,12. 0,12, exacto. 0,12. Digo esto porque está bueno hacer este ejercicio, que de hecho en un Excel lo pueden hacer con mucha velocidad, ¿no? Entonces que son 5000. ponerle el nomenclador, exacto, ponerle el nomenclador de lo que va en métrica, en imperial, en mils o en micrones. Bien, bueno, dicho esto, no hace falta asustarse. Yo hago SMT del año 98 y VGA del año 98. En esos años, del 98 al 2000, le diría yo, al 2005, al 2006, era muy difícil, muy difícil. Todo era a mano. Hoy tenemos empresas como Topline, a quien no le vamos a comprar nada, pero que nos va a servir como ayuda. Entonces, yo puse acá, utilicemos los recursos disponibles que encontramos en distintas páginas web, empresas o sitios de interés para nuestro beneficio. Ayudan en la búsqueda, nos allanan camino, contestando preguntas que muchas veces no están en los libros, porque muchos libros dan las cosas por default, por conocidas, por sabidas, y los otros no tenemos mucha capacitación. De una u otra manera nos están capacitando. Entonces, ¿qué es Topline? Topline es una empresa que fabrica componentes falsos, dummy. Esto es Topline. Entonces, me fabrica componentes falsos. ¿Por qué? Porque necesito entrenar. Si yo tuviera que hacer miles de placas de esta para entrenar pick and place, hornos, printer, me saldría una fortuna con componentes convencionales. En cambio, acá compro cápsulas. Compro SOI 14, SOD 23, SOD 80, ¿me entienden? Y de esa manera tengo diodo, tengo lo que vendría a ser un diodo común, un diodo 4007, 4148, un LM324, etc. Y Esto cuando no sería, ¿sí? perdón, esto sería el plástico y los pines, sin el chip, Esto sin adentro Intel. adentro hueco. Por eso. Tenés la cápsula con los pines o los contactos, ¿no? Como sería en el caso de un diodito que tiene contactos laterales. Entonces, esto que me pasaba con el 0805, 2012 y MELF, aquí no me estaría ocurriendo porque yo me pondría rápidamente en contacto con Nicolás y le diría, a ver, Nicolás, para contame. ¿De qué se trata, Sergio? De un 41-48 en cápsula de vidrio. Bueno, está bien, está bien.
Lo que vos llamas LLL34 también se llama SOD80 o también se llama DO213. ¿Está? Aquí tienen los tres. ¿Está? Pero también le llaman MELF en Europa. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4 nombres para la misma cápsula. Y por supuesto, tengo las medidas. Y por supuesto, tengo la figura. Y como si una frutilla le faltara al postre, ¿qué me ocurre? Me ocurre que yo tengo un KiCad, un Altium muy viejo, free, porque no tengo plata para pagar una herramienta nueva. Y no tienen la librería esto. Bueno, si ustedes hacen clic acá, se bajan de la librería el producto completo para poderlo trabajar y poner, ¿no? Bien. Disculpe. ¿Tiene o sea, ¿tiene la footprint y tiene el 3D o no tiene el 3D? No tanto como eso. Ok, No te sé decir, Nicolás, porque en realidad odio la parte de diseño. No, a mí me encanta justo la parte de Y imagen. claro, yo tengo que agarrar. El KiCad es gratis, Sergio. Sí, es que lo estoy usando ahora en una empresa porque resulta que yo tengo que ver en 3D. Entonces me instalaron el KiCad en mis computadoras para que yo pueda ver en 3D la placa, porque a mí solo me interesa ver la placa de distintas maneras para saber si no tengo alguna cosa tramposa al momento de la soldadura, sobre todo cuando tengo top y bottom. Entonces ahora tengo el KiCad, lo único que me faltaba. Y ahora tengo que pedirle a otros amigos que me enseñen a usarlo. Algunas veces protesto, ¿no? Algunas veces protesto, no sé si de viejo o que no tengo ganas de pelear con otras herramientas, pero sí, el que pelea por un lado, no pelea por el otro. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Pueden bajar los PDF, pueden bajar los manuales gratis, no es una página intrusiva, no te mete cookie, no te saca información, no te hace nada. Ingresen en topline.tv, esta es la página principal, topline.tv, ingresen acá y bajen el manual que quieran, del lugar que quieran, del formato que quieran y cero problema y una gran ayuda. Bien. Habíamos dicho que en este caminito íbamos a encontrarnos con que teníamos un componente que de 100 ohm que valía 10 pesos, ¿no? Que valía 10 centavos dólar y otro que valía de repente medio dólar o $1. Pero ¿cómo? Si es un capacitor de 100 pico. Bueno, no estamos acostumbrados a leer nosotros la chorrera de letras y números que tiene un componente. Pero si nosotros viéramos un componente, agarré este cuadro que es viejo, pero que es muy didáctico para explicarles a ustedes, las primeras 3 letras en la marca. Si esto fuera, por ejemplo, marca Villa, hay una marca muy conocida, diría BJ, no TNPW. Después dice 1206 que hace alusión al tamaño, o diría 0805. Y después hace alusión, acá dice un K. Pero, por ejemplo, lo normal es que no se escriba más así. Si yo le dijera 100, 101, una resistencia que dice 101. Nicolás, no me contestes vos. 101. ¿Alguien me podría decir qué valor en ohms es 101 marcado sobre una resistencia de montaje superficial? 100 ohms. Bien. ¿Por qué? El 10 indica, digamos, el valor y el 1 al final, el 10 elevado a la cuánta. Exactamente. Indica la cantidad de ceros. Exacto. Bien, la próxima pregunta se la vamos a hacer a un compañero de trabajo que se llama Diego Brengui, que se acaba de conectar, pero se la vamos a hacer bien difícil, muchachos. A todos les aviso. Bien, Diego Brengui es jefe de desarrollos en INTI en micro y nanotecnología, para quien no lo conoce. O sea que si alguien necesita proyectos, desarrollos especiales o un rediseño o algo en sus empresas y no sabe dónde concurrir, en INTI tenemos en el primer piso micro y nanotecnología, una división de desarrollo que puede ayudar muchísimo a las empresas. Bien, exacto. La última indica eso. Y si fuera
no, que no me responda el que me respondió. Si yo dijera 102 y hablara de un capacitor, ¿de cuánto estaría hablando? Voy por una ayuda. Y hablo en picofaradios. O sea, hablo de un capacitor, hablo en picofaradio y dice 102. Siguiendo la misma regla del muchacho que me indicó 10, el último es un 0. ¿Cuánto sería 102? Un nano. 1000 picos. 1000 picos. Sí, bueno, escuché esa voz y sé perfectamente bien quién respondió, que no debería responderla, pero no importa. Bien, sigamos. A lo que voy en los valores, en los valores de plata, es que las letras que le siguen van a hacer relación al porcentaje, a la tolerancia, por ejemplo, el voltaje. Entonces, pueden encontrar que se trata de 100 ohms o de 100 picofaradios, pero que ingresa dentro de dentro de un nomenclador de tolerancia de 0,1%. De 50 partes por millón, de 10 partes por millón, y eso hace al valor. O sea que también a tener en cuenta para los que van a buscarlo. Bueno, para el que no conoce y es nuevo en estas lides, en DigiKey tienen, por ejemplo, el nomenclador para que ustedes pongan el número que leyeron de la resistencia y abajo les aparezca a qué valor de resistencia corresponde o capacitor, si fuera en 2 dígitos o si fuera en 3 dígitos. Bien, formatos de pines. Esto para explicarles a los que nunca escucharon la palabra pitch o paso de centro a centro. Vamos ahí. Académicamente hablando, es el paso entre patas adyacentes o consecutivas, el pitch. El paso convencional está dado en 0,65 para arriba. Digamos que hoy se puede considerar que eso es mentiroso. Y el fine pitch en 0,5 para abajo. En realidad hoy 0,5 prácticamente es un fine pitch convencional, aunque nos pueda costar un poquito una soldadura en tipo manual, ¿no? El último fine pitch conocido está dado en 0,12. Como toda tecnología, bajan al extremo los pasos hasta que se hace imposible o retrabajar o que máquinas lo puedan colocar. Entonces retroceden hasta un punto en donde se pueda trabajar y que las máquinas lo puedan colocar. Y si se necesita seguir creando, pues bien, se creará otra tecnología, así como se hizo el VGA. Hay otras tecnologías como Wave Technology, que es efecto de ola y que están en estudio hasta poder salir a la luz y decir esto supera en la cantidad de un VGA. Un VGA, para que ustedes tengan una idea, si habíamos hablado que 208 patas podíamos meter en 2 centímetros por 2 centímetros para hacer groseros, hablando, en un VGA en 2 centímetros o 3 centímetros por 3 centímetros podemos llegar a poner más de 2000 puntos de contacto. También va a ser el dolor de cabeza para soldarlo y para controlarlo, por supuesto, ¿no? Bueno, en el capítulo anterior, en principio básico, habíamos hablado algo sobre el revestimiento, cuando yo les mostré el revestimiento de una placa de esta característica, pero aquí se lo detallo. Habíamos hablado de fenólica, habíamos hablado de SEM, yo les mostré algo relacionado con SEM y les dije, aquí tienen una placa SEM. Bueno, aquí tienen otra placa SEM, muy poca disipación, muy simple, muy baratas. Después les dije lo del epoxilazo, la fibra de vidrio, y les mostré un pedazo de fibra de vidrio. Ahora les expliqué las placas convencionales en su gran mayoría, o les pasé a decir, a contar lo del aluminio, o lo del metal core en placas LED, como por ejemplo aquí un panel enorme de placas LED de alta potencia disipan sobre metal. Y otras.
como la cerámica, películas gruesas que no son muy usadas, excepto en rubros puntuales como el caso de automotriz, y otras como flexibles, Mylar, Teflón, que no son muy conocidas dentro de nuestro gremio. Si le ponemos revestimiento, lacas, resinas, barnices, coating, siliconas, encapsulantes, caucho, parileno, las ventajas serán aislaciones, aislarla eléctricamente, aislarla de abrasión, de tierra, disipar calor, etcétera, pero también tendremos de ventaja que si ponemos un revestimiento, el momento que lo tenemos que retrabajar la placa, la tenemos que quitar los revestimientos y para eso hay que usar químicos. Los químicos en algunas situaciones son adictivos, como el tolueno, el sileno, el tricloretileno. Es decir, que con alcohol isopropílico no hacemos nada, es agua bendita, ya necesitamos productos de distintas envergaduras y potencia. En este caso, tengo que decirles que lean cuando compran un aerosol si en su solución no es base tolueno, porque si ustedes lo colocaron un coating base tolueno, lo tienen que quitar con tolueno. Si usaron base agua, lo pueden quitar con agua o con alcohol isopropílico. Pero lean porque si tiene base tolueno, además de ser peligroso al medio ambiente, por más que sea poquito lo que lo usen, puede ser perjudicial para la salud de ustedes, los ojos y las mucosas. Y un comentario especial sobre el thinner es que no podemos hablar sobre el thinner sobre un producto electrónico o apto para electrónica, pero la realidad es que si nosotros queremos quitar algo, algo poderoso, que fue con una laca fuerte, podemos usar thinner. El tema es que el thinner no nos va a proteger la máscara de soldante ni la del componente, y si pasamos es probable que levantemos toda esa parte de la placa. Si no nos preocupa, no pasa nada, pero tenemos un elemento que no es electrónico, que no hay ninguna jurisprudencia para ser usado en electrónica, pero que nos puede llegar a salvar en el caso de necesidad. Bien. Soldar fine pitch era un problema, dejó de ser un problema. Yo les contaba que a los que estuvieron en la charla anterior, que había dicho que puntas cónicas no eran para soldar fine pitch, y ahora les voy a decir que hay punta cónica para soldar fine pitch. Bueno, que más de uno de ustedes me iba a querer agarrar el cuello. Bueno, lo que quiero decir es que hay puntas cónicas que tienen cogotes o cuellos enormes y que almacenan un montón de temperaturas, y que esas puntas sí pueden soldar fine pitch o puntos especiales de fine pitch. Sí lo pueden hacer. Lamentablemente, no puedo contarles en la historia de principio básico esta parte de la historia, porque si ustedes me dicen dónde compro esta punta, les tengo que decir, tienen que ir a ver a los alemanes de ERSA. Así, o a los americanos de Pace. Ah, no, Sergio, pero ya no me sirve. Y no, realmente no. Es un tema de mostrarles que existe, pero que no es tan fácil. Bien, vamos a ver el uso de una punta miniola en un fine pitch. Esto es un video que me hicieron a mí. El que está soldando esto soy yo. Lo hice con amigos que tengo en Chile de la firma Poirot hace algunos años, y decidimos mostrarlo la vez que se pueda. Un integrado es un flux en gel, que le ponemos porque realmente es muy bueno. La punta miniola la tienen un montón de marcas, acá se consiguen en 2 o 3 marcas distintas. Eso es una puntita miniola, es tipo una cucharita, almacena el estaño, y ahora vienen sin prisa y sin pausa, sin levantar la mano, el codo, para que no haga el raspe y tac, y soldaron todo el componente sin ningún tipo de problema. Bien. Vamos a ver la misma punta miniola, pero soldando un TQFP grande,
hecho por Pace, en Pace, o sea, solamente hecho en forma profesional, por así decirlo. Bueno, no sé cómo hizo para abrirse en esto, pero yo necesito adelantar porque está la presentación y no me interesa la presentación. Bueno, aquí viene el operario con una bombita de vacío, cosa que nosotros no tenemos, tiene su costo, una punta estilo gancho, que lo que hace es trabarme la pata, una pata de un lateral contra una pata del lateral extremo directo, de tal manera que no se mueva el chip, y ahora voy a hacer lo mismo y voy a empezar a soldar por los laterales que no tienen trabado. Bueno, en este caso empieza por el lado trabado, pero la sugerencia es no comenzar por el lateral trabado. Lo que te está haciendo, si ustedes miran, como si se fueran prendiendo lucecitas, cómo suelda este producto, ese tipo de puntas. Eso se consigue fácilmente. Bien, si hablamos de soldadura con aire caliente para fine pitch, les digo que sí es posible usar, pero tenemos dos problemas. Vamos a disparar el video mientras tanto. Tenemos dos problemas. Bueno, como no tenemos plata, nosotros no tenemos pago YouTube Premium, entonces vamos acá. Primero, esto lo vamos a pasar. Exacto. Bien, quiero que vean aquí. Primero, necesitamos una bomba de vacío que tiene un costo bastante alto para hacer ese choricito de soldadura. Y después, un aire caliente muy preciso que ajusta presión y temperatura para poder hacer esto en esta situación. Imaginen la siguiente situación. Si yo no tuviera esta precisión, ese integrado estaría levantando temperatura por el contacto del aire caliente con la cápsula. Entonces, me paro y pregunto, ¿no? Si yo pongo el dedo arriba del integrado, en algún momento voy a pegar un grito, ¿verdad? Un grito que me estoy quemando. ¿Qué temperatura sería la que mi dedo sensa y dice, ay, listo, me estoy quemando? 60 grados. 50 grados. Acepte una tercera alternativa. Y voy a darle una ayuda. 70 grados ya no puede ni tocarlo. Entre 70 y 75 grados. Sí podés. Lo que pasa que, ¿a dónde voy, Sebastián? Yo voy a que si vos pegás el grito, y voy a decir una frase coloquial, digamos, que nadie se ofenda, el grito va a ser, uy, la puta, ¿no? Me estoy quemando. Bueno, cuando vos haces esto, si vos mantenés el dedo, digamos, haciéndote el machote, porque ya terminás de soldar, lo que te va a ocurrir es que esos 70 grados se multiplican exponencialmente y al cristal de silicio, si le pasa 130 grados, lo liquida. Entonces, a un integrado que estaba vivo, nos encargamos de matarlo. ¿Me entienden? Ese sería el problema. Bien. Precauciones y recomendaciones es la misma que les di en principios básicos de soldadura. De SMT podríamos hablar días enteros, pero decidimos dividir esta charla en casi 2 horas para el principios básicos, que la usamos en su totalidad, y que nos entre en tiempo y forma esta charla para que los compañeros y colegas que me siguen no tengan que andar penando con los horarios. Usamos estaño, fluxes, tolueno, para los que no escucharon la anterior, humo, alcohol isopropílico, el uso del barbijo hoy lo tenemos en casa, los lentes transparentes lo conseguimos también, la protección antiestática, se las conté como en una estación de soldadura es fácil de tenerla, la alta temperatura es factible de quemarnos, respetemos, hagamos respetar las normas, las sugerencias por nuestra salud, por la del prójimo, por el medio ambiente, protejámonos a la vida, amemos la vida y tratemos de minimizar este tipo de situaciones. Bien,
Los escucho. Sergio, ¿Sí? ¿Sí? usted Dale, Raúl. en la charla anterior mencionaba los componentes críticos de esto como memorias o procesadores por el tema de la Sí. temperatura. ¿Esos no serían aptos para soldarlos en hornos? No, no. ¿Esos no Son se pueden soldar? aptos. No, no, se pueden soldar. Lo que pasa, es buena la pregunta, Raúl, porque te voy a hacer alusión a algo que por la velocidad no pude terminar de contarles en la anterior. Ustedes vieron que yo hablé de 60-40, 63-37 y 62-36. Sí. Le dije que Sí. 60-40 lo consiguen en trifilado en cuarto kilo. El 63-37 también lo pueden conseguir en cuarto kilo o medio kilo en alambre. Ahora, 62-36 no es tan fácil de conseguir. ¿A dónde se aplica el 62-36? Que que por bajo punto de fusión por el 2% de plata, ¿se acuerdan? La temperatura mínima requerida bajaba de 240 a 205. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. ¿Dónde consigo el 2% de plata? Ese 2% de plata lo tienen las pastas de estaño. ¿Dónde se usan las pastas de estaño? En los hornos de refusión a través de la soldadura en línea de producción, con printer, con stencil que te la depositan y con pick and place y posterior en el horno. El típico Entonces ya, rebalín. no de revolín, no el horno para Claro, con soldarte stencil. exactamente. El Ahora, stencil también se usa para el revolín, pero mirá, ya que nombras eso, mañana a las 6 de la tarde vamos a hablar de eso, pero acá tenés un stencil de revolín, está, pero el stencil es stencil de la forma que sean, así o así de grande, en 23 pulgadas en acero o en latón, bueno, lo tengo trabado acá, o en latón, más grosero con unos espacios no tan definidos como el acero, que es Sí, sí. por láser. o sea, Entonces, continuando la pregunta sería, tengo que pasar primero los componentes comunes que necesitan más temperatura y después una segunda pasada con esto especial para los críticos. en el caso de la línea de producción, no, se pasa todo junto. ¿Y cómo hago para soldar los comunes que llevan más temperatura y estos especiales? ¿O se suelda No, todo con baja temperatura? es que no vas a soldar a uno con una temperatura y otro con otra, porque cuando uses el 62 o 36, la pasta Es de para estaño todos. le va a todos. Ah, perfecto. La única preocupación que vas a tener, Raúl, y esto es ya ir subiendo la línea en cuanto a charlas, es que en un horno de refusión, de acuerdo a la cantidad de zonas, se perfila el horno de acuerdo a la placa. Entonces, si tenés un microcontrolador enorme, es probable que tengas que hacer un perfil de horno determinado para que cuando le va a la resistencia de los capacitores de la izquierda, también le vaya a la misma temperatura al de la derecha. Ajá. Pero digamos que ya es un tema bastante más poderoso cuando son líneas de producción. Claro, está bien. Tengo otra pregunta ya que estamos. La Usted que quieras. dijo, tengo varias consultas de ir bajando el paso y me tengo que ir a comprar otra máquina porque ya son muchos lo que me están preguntando. El tema es, en estos armadores, ¿cómo manejan el tema de los componentes? Porque yo voy, compro la máquina, después ¿quién me vende los componentes? Y además, tengo que comprar rollos de componentes que traen 10.000 componentes, de todo tipo de componentes. Es un dineral. ¿Cómo se maneja? Bueno, Raúl, es que estás en lo cierto. O sea, primero, si tu producción no es de tamaña necesidad, que vos digas, yo hago una cantidad de placas tan grande que los armadores locales no me la pueden abastecer, yo te diría que te abastezca de los armadores locales. Los armadores argentinos deben ser de lo mejor de Latinoamérica. Y conozco otros países, tranquilamente, exceptuando las grandes fábricas, por supuesto, ¿no? En los armadores locales. Entonces, te abasteces el armador local, te haces amigo del armador local, tenés una persona de confianza que encima te corrige errores y tu problema es dárselos, pagar por el servicio y que te devuelvan la placa. Ahora, si vos vas a producir de tal manera, en tanta cantidad, no te va a hacer mella comprar 5.000 resistencias por cada valor, porque la vas a usar. Claro. El problema es usar
comprar 5.000 resistencias para usar 10. Claro, claro. ¿Está? Inclusive hasta un armador local le vas a complicar la vida si vas a hacer 10 prototipos, pero te lo va a hacer. Todo se paga y se hace. Tiene su Todo se costo. puede, exacto. Pero por eso Claro. digo, no romperse la cabeza uno y no pensar que compré una máquina y que con eso tengo la solución, de ninguna manera. Claro, y Ni después va a ser pensar. usted con esa máquina que le va a hacer armar placas a otros, digamos, porque tiene que ocupar la máquina. Exactamente. Máquina Sí, ociosa, pérdida de plata. claro. También. Sí, Ahora, pero yo el hay un tema es ese, seminario. ¿quién me vende los componentes después en Argentina encima? Que estamos complicadísimos. Bueno, si vos, la cantidad es muy grande de Producción componentes, va afuera. no, tranquilo, que empresas locales de venta de semiconductores te van a agarrar inmediatamente como cliente, porque te quieren, porque el Claro, valor tuyo es interesante y te van a traer todos los componentes de afuera a mejor precio que vos lo conseguirías afuera. claro, está bien. Y lo vas a pagar acá y te lo van a entregar, etcétera, etcétera. Por eso es la defensa que siempre trato, dentro de lo posible, de hacer en la producción local. Porque acá lo tenés acá a 2 cuadras y vas a 2 cuadras y si tenés que protestar, protestás contra una persona que viste y calza. Levantar el teléfono para llamar a un chino que te vendió la resistencia que no sirven para nada es imposible. Una vez que la recibiste de acá, tiralas. Cierto. ¿Eh? Y en el caso del armador local, lo mismo. Se negocia, todo. El mismo armador te va a tantear. Y cuando vea que sos una persona responsable en la calidad de los componentes, en la cantidad que le entregás y en la forma de pago, él también te va a dar posición dentro de su empresa. ¿Por qué? Porque le conviene tenerte como cliente, Raúl. Exacto. ¿Está? Sí, son números gigantes, pero es así. Es el negocio, digamos. Tal cual. Exacto, exacto. Y lo interesante de esto, Raúl, es saber cuál es el cruce. De decir, ¿me equipo o no me equipo? Pero para la decisión de mi equipo tiene que pasar mucha agua bajo el puente. Y respecto de la otra pregunta que me hacías sobre la miniaturización, ¿qué quiero decir? Que no todos los armadores locales tienen acceso a poner 01005, por ejemplo. Claro. Cuando vos decís, voy a poner 0805 o 1206, si tuviéramos 20 armadores locales, los 20 te lo pueden poner. Si vos decís, voy a poner 0603, es prácticamente los 20, pero digamos que 3 o 4 por ahí te dicen, no, mi máquina es errática. O yo no quiero miniaturizar a ese punto. Si vos decís 0402 y por ahí de los 20 te quedan 10, 12. Si vos decís 0201 te quedan 8. Y si vos decís 0105 por ahí te quedan 5 o 6. ¿Me entendés? Porque son los que Ah, tienen la capacidad para poder hacer. hay muchas empresas acá en Argentina que tengan ese tipo de máquinas. Sí, muchas, sí, totalmente. Muchas. Por eso te decía que una de las cosas que tenemos es que no tan solo que tenemos buenos armadores locales, cuando yo digo buenos armadores locales, tenemos gente capacitada, gente que sabe por qué lo hace y por qué, o por qué no lo hace, o por qué no le sale bien. Y eso es marca para mí, marca una diferencia. Mirá que yo tengo contacto con otros países y con el tema de ser soporte técnico de PACE para la línea grande, yo escucho cada cosa en otros países muchísimo más grandes que nosotros, que me dejan, digo, ¿tú estarás escuchando bien, no? Y están hablando el mismo idioma, ¿eh? Ah, gracias, Sergio. Por favor, un gusto. Igual. Bien, Sergio, ya estaríamos, ¿te parece? Señor, por supuesto, claro que sí, dejo de compartir. Gracias.